Bueno, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Como digo siempre, bienvenidos otra vez a la Cueva del Ermitaño. Y estamos hoy otra vez con un invitado de excepción. Muchos no le conoceréis, pero otros a lo mejor sí, no lo sé. Pero es que hoy contamos con alguien muy sonado, o yo creo que es bastante sonado en el mundo de la telecomunicación, porque ya os digo que he tenido que resumir el currículum porque si me pongo a leer el currículum, yo creo que la entrevista se nos acaba tan solo en eso. Ha trabajado en cuanto a telecomunicaciones, pues en varias radios locales de Burgos, varias televisiones, en Onda Cero, en Televisión Española y en otros lugares. También pues se ha movido en otros campos de este mundo, como es el de la publicidad. Y otros campos que hoy nos interesan, sobre todo, es que es profesor de Geografía e Historia. Estamos hablando de José Domingo Septién Gete. Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Bien hallado, muchas gracias y encantado de volverte a ver después de tantos años. Bueno, Que fue unos cuantos años ya. para quien no lo sepa, José Domingo ha sido profesor mío desde hace 4 años, hace ya que no nos vemos, 4 o 5. Y bueno, pues ha sido una idea mía porque siempre es un honor tener a esos profesores, ¿no?, que nos marcaron tanto en nuestra vida. Yo, de hecho, si no lo sabéis ya, yo estoy haciendo magisterio y muchas veces en la carrera nos dicen de esos profesores que nos marcaron, pues yo, esto no lo sabe él, ¿no? O a lo mejor sí, pero este es uno de los profesores de historia, pues, que te marcan. A mí nunca me ha gustado la historia, eso lo tengo que reconocer. Y con José Domingo la historia se contaba de una manera muy distinta que hoy vais a conocer. Pues bueno, José Domingo, te pregunto lo mismo que le he preguntado yo creo que a todo el mundo. ¿Cómo te encuentras tú estos días de confinamiento? Bueno, pues la verdad te diré, Diego, que me encuentro muy bien, pero bien, bien. ¿Qué sentido? Que estoy en mi casa. Y es bueno, pues esto es lo normal. Todo el mundo está en su casa y más o menos a veces aburrido de estar tanto en casa. Bueno, pues en mi caso era precisamente lo contrario, feliz de estar en casa. Es decir, a mí todo este problema que se precipitó en muy pocos días me pilló fuera, me pilló concretamente en Malta, en el país Malta, en la República de Malta. Había ido el día 9 con mi mujer para pasar una semana allí, el 9 era lunes, fue justo el día siguiente a la manifestación, el 9 de marzo, a la manifestación de la mujer, y tenía que volver el domingo. ¿Qué ocurre? El día 11, miércoles, por la noche, me escribe mi hija por WhatsApp diciendo que había oído una noticia en virtud de la cual el gobierno de Malta pues, prohibía la salida y la entrada de españoles del país. Bueno, la cuestión, claro, yo tenía que volver el domingo. El problema mío iba a ser incluso más grave que un caso normal de la posibilidad de no irte del país en el que estás. Encima es un país que es una isla, quiere decir que no puedes marcharse ni siquiera alquilando un coche. El problema era más grave en tanto que yo pues soy una persona trasplantada de riñón, que afortunadamente estoy muy bien y ya han pasado muchos años del trasplante porque fue en enero, he hecho 8 años, y tomo una medicación que se llaman inmunosupresores para evitar el rechazo. Como yo solo iba a ese país 6 días enteros, de lunes completo, que ya estaba desde las 10 de la mañana, y el domingo ya salí y volví a España a las 12, pues llevaba esa medicación, pero siempre llevo para varios días más. Llevaba al principio hasta el miércoles de la siguiente semana. Claro, el problema era que a lo mejor no podías volver, o no podías volver en un tiempo que no se sabía cuánto, ¿no? Con lo cual ahí se empieza a generar una angustia, puesto que evidentemente si no tomas esa medicación, pues el riñón te puede fallar y puedes incluso morir o puedes tener que entrar en diálisis o vaya usted hasta. Lo primero es llamar a la embajada española, ya ese mismo miércoles por la noche, llamar porque había un teléfono de emergencia y la embajada nos comunica que efectivamente va a haber un vuelo, o uno o varios vuelos fletados por el gobierno de Malta para sacar a los extranjeros de ahí, para salir los españoles del país. Por tanto, tuve la suerte de efectivamente volver el día que tenía previsto volver, que era el domingo, pero en ese caso a través de un avión de Air Malta, del país de Malta, y de unos 200 españoles que en principio la mayoría eran niños. Eran chavales que habían ido una semana de 4 colegios distintos
diferentes puntos de la geografía española. Uno era de Navarra, otro era de Orense, en fin, y otro colegio de Cataluña, y efectivamente esos niños se consideraban también en prioridad. Eran 4 colegios que habían ido pues, a estudiar una semana inglés allí a Malta, y luego solo salimos 8 adultos, 8 adultos que por circunstancias de salud pues nos permitieron salir en ese primer vuelo. Pero claro, a partir de recibir esa noticia, repito, el miércoles por la noche, todo lo que fue jueves, viernes, sábado, una angustia que también me ha permitido compartir lo que es la solidaridad entre los propios españoles que estábamos allí, donde todo el mundo, en cuanto oías hablar español rápidamente, te hablabas con él, pues de dónde eres, pues qué va a pasar con nosotros, iremos, no iremos, en fin, y luego he tenido contacto con más. Gracias a Dios, la mayoría consiguieron salir en otros vuelos, fletamos otros días distintos. Repito, yo fui el primero de esos vuelos que se fletó para salir, pero como habrás oído tú, Diego, se ve muchas veces en los televisores, pues mucha gente ha tenido una angustia en muchos países del mundo donde les ha pillado esta crisis terrible, y el hecho concreto, primero, estar en un país extranjero. Segundo, no sabes si te puedes ir o no te puedes ir o cuándo te puedes ir. Tercero, no sabe muy bien el idioma. Yo era de la época que estudiábamos francés, inglés no sabía muy bien el idioma. Y otra cosa más sobre esto que he aprendido que ha sido muy importante, que es la calidad extraordinaria de la sanidad española. Porque, claro, otra alternativa que me ofrecía a mí la embajada es que esas medicinas que yo debía tomar en caso de seguir allí confinado mucho tiempo en Malta, pues me las proporcionaran en Malta. Bueno, pues tuve la desgracia de comprobar que estamos, a suerte para nosotros, a años luz de la sanidad maltesa. Ni se me iban a dar esas medicinas, ni se podían proporcionar allí. El único sitio que se podía proporcionar era el hospital principal, que se llamaba Mater Dei de La Valeta, de la capital de Malta. Allí, después de muchas peripecias y con la ayuda de una chica española de Fuenlabrada, siempre hay esas almas cariñosas, pues comprobé que solo había, de la medicina que yo tomaba, que son inmunosupresores, que se llama, solo había una posibilidad para una sola persona en ese país que está compuesto por 2 islas, principalmente, solo para una persona. Y que esa persona era, por supuesto, de Malta, y si esa persona necesitaba esa medicación, se la daban expresamente a esa persona de Malta y, por supuesto, a ninguna otra persona, por mucho que fuéramos de la Unión Europea, por mucho que tuviéramos la tarjeta sanitaria europea, etcétera, ¿no? En fin, el caso es que ya aliviados pude irme del país el día 15, que fue justo el día siguiente a que Pedro Sánchez dio el famoso decreto de estado de alarma, y estoy feliz de estar en mi casa y no pillarme este desastre terrible como me pilló en otro país. Pero afortunadamente todo fue, que esto es lo importante. Pero la angustia que viví fue tremenda, aunque también viví pues, la solidaridad de la gente. Bueno, luego se nos alejó a los españoles, es decir, ya no podíamos ir a desayunar al hotel, ya te subían por la noche anterior unos bocadillos, unas cosas para que desayunaras en la habitación, etcétera, porque ya tenían medidas estrictas del gobierno de Malta con respecto a los españoles, porque, repito, llegaban esas noticias en televisión de que en España cada vez había más casos y más casos y más casos, ¿no? En fin, esa fue la aventura, pero salimos, gracias a Dios, de ya sanos y salvos, que era complicado, sí. Bueno, parece que estamos teniendo algún problema técnico, pero vamos a salvarlo como podamos. Bueno, pues viendo esa odisea, que espero se haya grabado y se haya escuchado y se pueda escuchar en la entrevista, sí que me gustaría preguntarte cómo fue la llegada al aeropuerto. O sea, ¿qué te encontraste aquí en España al llegar al aeropuerto? Porque... Pues fíjate, el aeropuerto Adolfo Suárez siempre es un hervidero de gente, esa es la verdad, ¿no? Y ya en este caso, repito, había muy pocos aviones que volaban. La verdad es que estaba el aeropuerto prácticamente vacío. Estaba el aeropuerto prácticamente vacío, por tanto, ibas, digamos, por las distintas dependencias hasta salir, pues prácticamente sin nadie, porque nosotros llegamos el domingo por el avión. Fletó, repito, era pagado por el aeropuerto de Malta, es decir, a mí me han devuelto el dinero. Yo fui por Ryanair y el viaje de vuelta Ryanair ya no le efectuó y Ryanair nos devolvió el dinero. Entonces, esto fue un viaje del gobierno maltés, del cual no nos cobraron nada. Y bueno, lo que me preguntaba en el aeropuerto, pues básicamente vacío. Y lo mismo en la salida, que yo esperaba el coche, porque yo había ido con coche y a través de una empresa pues te llevan el coche allí, pues no había prácticamente nadie tampoco esperando, como siempre se esperaba taxis, autobuses, es decir, fue un vacío prácticamente sepulcral.
Y al volver por la Nacional 1, pues lo mismo, había los cartelitos de la Dirección General de Tráfico diciendo que estaba prohibido circular salvo caso necesario. Bueno, nosotros, como afortunadamente teníamos el billete de vuelta y teníamos el papel correspondiente a nuestro regreso por parte de la embajada, pues teníamos una pega, estamos circulando de regreso, digamos, a casa, ¿no? Pero sí, esa sensación de cuando, fíjate, ese aeropuerto, cualquiera de sus terminales, es un ida y venidas de gentes y gentes y gentes, ¿no? Esa sensación del vacío y esa sensación no tampoco taxis ni nada, pues la verdad sobrecogía, claro, era impresionante. Pues sí que es una verdadera odisea a la hora de llegar a España en todo esto que comentabas. Pues comenzamos con alguna de las preguntas más fuertes que yo creo que podemos hacerte en este momento, ¿no? Y una de las que me gustaría preguntarte es que cuando todo esto comenzó, se empezó a decir que, bueno, que esto ya estaba predicho, que todo esto pues ya nos lo esperábamos porque en todos los años 20 de cada siglo dicen estas mentes pensantes, por llamarlas de alguna manera, que ha habido grandes pandemias o grandes epidemias. Tú como profesor de historia yo creo que nos podrías dar ese dato sobre las grandes pandemias o grandes epidemias que ha habido durante la historia. Bueno, ha habido muchas, la verdad, ha habido muchas. Yo no sé si ha coincidido, como dices tú, con los 20, ¿no? Con el 20 de siglos, ¿no? Así por resumir un poco algunas más importantes, desde épocas muy antiguas, por ejemplo, cuando se habla de las famosas plagas de Egipto, ¿no? Que quizá quien ha visto la película Los Diez Mandamientos de Charlton Heston, ¿no? Pues como, y se narra, digamos, en la Biblia o en el libro del Éxodo, como en ese caso se narra como parte leyenda, ¿no? Pues Moisés amenaza al faraón con mandarle una serie de plagas, ¿no? De la invasión de las ranas, el tintado de sangre de las aguas, la lluvia de fuego, de granizo, etc. Bueno, eso lo ha narrado la Biblia, lo ha narrado la Torá hebrea. ¿Qué hay de cierto? Bueno, de cierto de eso que puede ser una leyenda, puede ser. Lo que sí que es cierto es que ese tipo de plagas podían existir. Es decir, se ha demostrado científicamente y arqueológicamente que esas plagas tienen explicación. Por ejemplo, cuando se hablaba, eran 10 plagas, no vamos a enumerar todas, pero decía lluvia de fuego y granizo. Bueno, sí, fue derivado de que hubo una erupción del volcán Santorini y llegó cenizas de fuego de granizo. Se habla también, por ejemplo, de la sangre del agua. Bueno, el Nilo tiene unas algas rojizas que en determinados momentos estacionales del año pues pueden, digamos, desestructurarse y dar un aspecto sanguinoliento al río. O se habla, por ejemplo, de la invasión de ranas. Bueno, pues mira, como decías tú, en varios momentos, por ejemplo, en 1919 y en el año 2010, perdón, hubo en algunos puntos unas plagas de ranas. Es decir, resumiendo, se habló de 10 plagas y esas plagas pueden tener sus explicaciones, ¿no? Lo mismo las plagas de langosta, se decía, por ejemplo. Otra de las epidemias importantes que hubo es la peste negra. Esta fue en el siglo XIV, entre 1347 y 1353. Bueno, pues en este caso se va a producir a través de una bacteria, la bacteria se llamaba Yersinia pestis, y se va a transmitir desde la zona asiática, viene a través de los barcos, viene a través de las ratas. Las ratas pues estaban en aquellas épocas de la Edad Media en mucho contacto con los hombres porque se encontraban en los graneros y el principal alimento, digamos, era el grano. El caso es que esa peste pues, produjo muchísimas muertes. Hemos visto muchas películas o muchas series de televisión, ¿no? Se producían supuraciones en las personas, manchas oscuras, de ahí viene esta idea de peste negra por lo oscuro. Y bueno, pues en el caso de España y otros países de Europa proporcionó el odio a los judíos, porque se decía que los judíos pues habían contaminado las aguas de los ríos para matar a los cristianos y venía lo de la peste en sí. Bueno, luego otra epidemia fuerte fue la del virus de la viruela, que ahora también ha sido un poco de actualidad. Es un virus de variola, de ahí viene la palabra viruela, y precisamente habrás oído, por ejemplo, que esta operación del ejército de ayudar en residencias de ancianos, a desinfectar, ayudar a otras personas, se
denomina Operación Balmis. Bueno, porque efectivamente España desarrolló un proyecto piloto con el rey Carlos IV, concretamente en el siglo XVIII, final del siglo XVIII, un proyecto piloto para intentar llevar a una serie de niños. Hay una película muy bonita que se llama 22 Ángeles, la recomiendo que la veáis, allí se cuenta un poco la historia. Entonces se trata de unos niños que se cogen de un orfanato y que se les va a inocular esta bacteria precisamente de lo que era la varicela, pero no exactamente de la persona humana, porque en ese caso podría ser muy peligrosa, sino que va a ser cogida esa bacteria de unas vacas. Y de ahí viene precisamente la palabra vacuna. Vacuna viene de vaca. Entonces se les inoculaba en un periodo de tiempo que se generaba, digamos, el tener esta bacteria. El caso es que hubo una expedición dirigida por un médico importante llamado Balmis. Esa expedición salió de España, partió a América y se trataba de llevar esa vacuna. Y eso lo que se hizo es evidentemente que esa bacteria no se difundiera demasiado en el continente americano, es decir, se salvó muchas vidas. También la tuberculosis, por ejemplo, pues ha azotado en el siglo XIX, sabemos de personalidades muy importantes como Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, el poeta, o el propio rey Alfonso XII, que muere de tuberculosis. Sabemos de los sanatorios antituberculósicos, ¿no? Como en el caso de Burgos, que teníamos Fuentebermeja, el hospital Fuentebermeja en la ciudad, ¿no? Bueno, pues aquí era un bacilo, el bacilo de Koch. Pero existe la habla de que tuberculosis había hace 22.000 años, o sea, antes de la época del Neolítico. Otra pandemia importante, ya por resumir muy breve, la gripe española. Paradójicamente surge en la Guerra Mundial, 1918-19, y no es de España, curiosamente. Es decir, curiosamente su origen está en Estados Unidos, también se habla de Francia, de China, y paradójicamente ahora que se habla del control de medios de comunicación, el control de todas las informaciones que se da sobre la pandemia, precisamente, ¿por qué se llama gripe española? Y esto es curioso, el caso es que también va a ocasionar 8 millones de personas infectadas en el planeta, entre un 10 y un 20% de personas infectadas, y en torno a 20 a 50 millones de personas que habían sido, digamos, o que generaron ese virus, ¿no? Bien, la cuestión es que se llama así porque precisamente España, al ser neutral en la Primera Guerra Mundial, no tuvo en un principio tantos efectos y se hablaba muy libremente de esta gripe. Se hablaba muy libremente de esta gripe, de la cantidad de afectados, de la cantidad de muertos que había en el mundo. Y curiosamente recibe precisamente el nombre de gripe española, pero no es que ni se generara en España ni se difundiera por España, aunque es verdad que también en España luego hubo pues, bastantes. Y luego hemos hablado también, o se ha visto la gripe asiática famosa, que generó 1 millón de muertos en el planeta. Y esto es ya producida en 1957. Y luego está últimamente el famoso virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Bueno, pues ahí está el tema del SIDA, también ha ocasionado 25 millones de muertes. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, resumiendo, porque cada caso había que, digamos, matizar o explicar más detenidamente, pues ha habido bastantes pandemias. Muy parecido a esa peste negra hubo también en la época del emperador Justiniano, en el siglo VI, del emperador del imperio precisamente bizantino, del imperio romano de Oriente. Es decir, que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad muchas pandemias. Lo que pasa es que ahora mismo esta está muy desarrollada, está en todo el planeta y muy extendida por todos los continentes, está mucho más difundida, lógicamente, a través de los medios de comunicación. Pues aprovechando ya que has sacado el tema de los medios de comunicación, me gustaría a mí que tú como experto, como implicado en todo, como implicado en el mundo de las telecomunicaciones, me gustaría que dieses pues tu visión sobre cómo crees que se está llevando desde el mundo de la telecomunicación, o cómo se está gestionando la telecomunicación en estos días de confinamiento y de pandemia. Sabes que esto es muy complejo y a su vez ahora mismo es muy polémico, ¿no? Porque, bueno, varias consideraciones. Primero, el poder de los medios de educación es muy grande. Segundo, el poder de medios como la televisión, ahora mismo que estamos todos recluidos en casa y por tanto la cantidad de horas de televisión que vemos a lo largo del día es muy superior, pues evidentemente la influencia de ellos es muy grande. Tercera consideración, un medio de comunicación es una empresa, por tanto, gestionada por unos gestores a partir de una línea ideológica,
y que también depende, evidentemente, de sus ingresos. Esos ingresos pueden ser públicos y privados. Bueno, lo interesante es que nada más que comienza la pandemia, varios medios importantes del país, especialmente en televisión, pues alertaron al Ejecutivo, es decir así, de que los ingresos derivados de publicidad obviamente podían descender, ¿no? Y podían descender como consecuencia, si estábamos en un paro generalizado del país, pues tampoco es una época donde se tenga obviamente que gastarse dinero en esa inversión publicitaria. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, pues se ha hablado, yo ahora mismo como periodista no sé objetivamente si hay pruebas palpables de que se ha entregado una cantidad de millones de euros bastante sustanciales, sobre todo a los dos grupos más mediáticos que tenemos en el país, que es el grupo de Antena 3 y el grupo de Mediapro y el grupo de Telecinco y demás. Entonces, claro, evidentemente a partir de este momento siempre estamos con la misma cuestión, que es la relación del poder político con ese otro cuarto poder, que es el poder de los medios de comunicación, ¿no? Lógicamente, si te dan dinero, pues tus opciones o tus posibilidades de crítica, en su caso, a la gestión que se puede hacer de una crisis, como en este caso de la pandemia, es relativa. Es decir, va a haber una crítica, pero ¿hasta dónde puede llegar esa crítica? Entonces, lo que es evidente, se habla mucho de periodistas comprados, de periodistas de tal ideología, de cual ideología, afines a esto, afines al otro, pero lo que sí que es importante es que el gobierno ha pretendido controlar de alguna manera a los medios, ¿no? Se discute mucho, por ejemplo, ¿por qué se sacan tan pocas imágenes relativas a muertos o relativas a entierros o relativas a funerales, ¿no? ¿Por qué se sacan tan poco? ¿Por qué se sacan tanto estas imágenes, especie de felicidad de los balcones, en definitiva donde se muestra también lo mejor de cada casa y donde también pues está ahí la solidaridad de las personas y están los aplausos y los cánticos y a las 8 de la tarde y demás? Claro, ahí la pregunta es, ¿hay manipulación? ¿No hay manipulación? ¿Hay tendenciosidad? ¿Se da una de cal, una de arena? No se dan dos de arena y una de cal, o al revés. Es decir, hombre, lo que es evidente es que no llueve nunca a gusto de todos, pero ahora mismo muchos cuestionan ¿por qué no hay un luto nacional? ¿Por qué se han practicado, digamos, estas medidas políticas unidas a las medidas propiamente sanitarias? Porque, claro, ahora se cuestiona si el estado de alarma es legal, no es legal, si el estado de alarma se aplica tal cual o corresponde más bien al estado de excepción. Sí, hay muchos debates. Luego, hay muchas críticas del personal sanitario. ¿Por qué esas críticas del personal sanitario, que son fuertes y que son cada día más, no se hacen demasiado eco en los medios de comunicación o relativo eco, ¿no? Entonces, claro, todo esto es un poco la cuestión, ¿no? La objetividad no existe. Eso es evidente. La objetividad no existe. Y luego los medios pues intentan, evidentemente, captar la audiencia, la máxima audiencia posible, pero también captar esos ingresos. En definitiva, no te puedo dar una respuesta clara, no una respuesta clara. Y unos harían una crítica muy fuerte al gobierno, otros dirían, bueno, si hubiera habido otro gobierno lo hubiera hecho igual o peor. Pero es evidente que los medios están mediatizados por el poder político y es evidente que los medios están mediatizados también por el apoyo económico que se les ha hecho. Y finalmente, porque, mira, sencilla, sin entrar en ninguna disquisición. Si se dice que el gobierno lo hace muy bien y si se dice que tenemos la mejor sanidad de España, algo no cuadra que tengamos un número tan elevado de muertos y tenemos un número tan elevado de contagiados en proporción cada 100.000 habitantes en relación con otros países. Mira, hay muchas cosas que no cuadran. Yo viajo mucho fuera y todos los años voy 1 o 2 veces al extranjero. Y entonces, pues, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, una cosa. Este virus le va muy mal el calor. Pues entonces, si le va muy mal el calor, porque precisamente en la Europa del Sur, la Europa del calor, tiene muchos más casos que la Europa del Norte. Ayer antes de ayer me escribía una persona que hice amistad, una española, pero vive en Dinamarca, vive en Copenhague.
no tienen restricciones prácticamente, llevan a los niños al colegio, ha habido muchos casos, se ha controlado perfectamente esta pandemia. Entonces, aquí hay muchas cosas que cuestionarse y muchas cosas que preguntarse, ¿no? Pero esta es un poco la idea general. Lo hacemos muy bien y tenemos muy buenas anécdotas, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? En fin, algo no pasa. Y finalmente, ya como educador, preguntarte si tú crees que el sistema educativo español estaba preparado para implantar, como se ha implantado, de golpe, la educación online. Pues por supuesto que no. Por supuesto que no, porque aquí, evidentemente, aunque los chavales en general ya están muy aplicando, digamos, las tecnologías en su casa y todo el mundo, por ejemplo, ya tiene una tablet o tiene un ordenador portátil, lo tiene, es evidente, pero claro, otra cuestión es que las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, bueno, sí se van desarrollando, pero claro, está pillado muy de sorpresa, está pillado muy de sorpresa. Entonces, yo ahora mismo es que no tengo ningún familiar, por decir así, pequeño que sepa, si sé de ciertos conocidos, efectivamente, que les dan clases o les mandan tareas. Por ejemplo, tengo un sobrino que está en segundo de BAS y, bueno, pues fíjate, lo importante que es, por ejemplo, este curso de segundo de BAS, pues yo no sé cómo habrá ido la cosa y lo único que hacen es un poco enviar tareas o enviar actividades, en definitiva, pero preparado no se estaba. Preparado, desde luego, si vemos con la enseñanza como puede haber en países como Finlandia o en países como Noruega, desde luego no, años luz. Y evidentemente está pillado de sorpresa y los resultados, claro, si se va a dar una especie de aprobado general o una especie de aprobado general encubierto, pues no sé, pero preparados desde luego no estaban. Pues nada, José Domingo, pues un placer haberte tenido en la Cueva del Ermitaño, así que no sé si tienes algo más que decir, algo más que añadir a todos los que nos ven. Pues oye, saludar a todos, desearte también mucha suerte a ti, Diego, en particular, darle pésame a los que hayan sido afectados, porque eso es una cosa importante, ¿no? El aspecto humano que conlleva esta crisis de, bueno, de hospitalizados, de fallecidos, que es tremendo. Y también, pues, decir que es muy importante poder estar cada uno en su casa y estar bien, porque como te contaba al principio de esta conversación, uno lo pasa mal si está fuera de su país, si está en circunstancias que pueden ser, en cierto modo, precarias y donde echas lo menos a lo tuyo. Es decir, algo tan simple como tu casa es muy agradecida. Así que tengamos en cuenta eso, que estamos en casa y que poco a poco lo vamos pasando. Pues despedimos aquí a nuestro invitado y damos las claves para la entrevista de mañana.